en el aire. Primavera 2024. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Rodeados, me preguntas por Estamos iniciando la semana en este lunes 16. 16, ya pasamos, estamos ahí en el mes, la mitad del mes, ya ahí, o sea, como no somos muchos, no el somos, mes de diciembre, chao, el 2024, chao. no somos muchos, no somos pocos. En una tarde cálida, hermoso el clima en la ciudad de Curuzú-Cuatiá. El fin de semana también fue óptimo para realizar actividades al aire libre, así fue que se hicieron muchas de las actividades que estaban programadas. Hoy tenemos un programa, como la mayoría de los lunes, cargadísimo de información, a pesar de que la actividad de fútbol de primera división, por ejemplo, en Curuzú-Cuatiá, ya finalizó, y ahora finalizaron también las categorías en séptima y quinta división. Este sábado pasado en Curuzú-Cuatiá, Belgrano disputó ayer el partido de vuelta, el partido revancha con Guaraní Antonio Franco en el estadio del Club Belgrano. A nivel nacional, Vélez Sarsfield se coronó campeón después de hay incertidumbre si se caía totalmente. Bueno, finalmente pudo coronarse campeón. Tenemos mucha información. También comenzó el torneo de básquetbol de verano tradicional en el Club San Martín. Lo que se viene del Jockey Club Dr. Fernando Irastorza para este domingo. Únicamente domingo para aquellos que me preguntaban si había doble jornada. Oficialmente tengo la información obtenida ayer desde uno de sus referentes principales, que es día domingo únicamente. También en el Turf, para los amigos del Turf, el Pellegrini, un correntino que nuevamente se anota como ganador de acá, de Monte Casero nada más, nada menos. Pero vamos a saludar a Marco Favotti, que está en los controles. Buenas tardes, Marco, ¿cómo está? Perdió River con Racing, pero no fue todo tan malo. Sí, no fue todo tan malo, Marco, porque en Curuzú-Cuateño hizo el gol de Racing. Saludamos a Gerardo Blanco, también nuestro compañero de trabajo. Ya lo tenemos en línea a Jorge Pecker y a Aldo Boto, que van a estar, no sé desde qué lugar del país, pero bueno, esta modalidad de hacer radio desde distintos lugares, ahí lo vamos a tener. Seguramente nos van a estar contando de todos estos titulares que dimos. Por ejemplo, lo de Belgrano, solamente di que participó ayer, que jugó, ni siquiera me atreví a dar el resultado. Vamos a saludar bueno, Marco te manda saludos, Gerardo Blanco. Vamos a saludar a nuestro amigo Aldo Boto. ¿Cómo le va, Aldo? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, para vos, para Jorge, que ya está también conectado del Club San Martín, para toda la muchachada. Y bueno, seguramente en estos primeros 15 minutos estaremos hablando de lo que pasó en la cancha de Belgrano. Jorge nos va a contar lo que pasó en la cancha de Belgrano y la eliminación, lamentablemente, del equipo curuzú-cuateño. Sí. Bueno, triste, ¿no? Triste lo que pasó, no solamente por lo deportivo, que lo deportivo por ahí de última fue una derrota que se podía esperar. Una derrota, digo, una eliminación, no derrota, un empate. Dentro de todo, no es, a pesar de la eliminación, no es tan malo el resultado, pero después lo que pasó post partido, lamentable que ocurran cosas en todo orden pasa, pero lamentablemente que
que ocurra en Cursucuatiá. Pero de eso van a estar, seguramente nos va a estar comentando Jorge. Saludamos, saludamos a Jorge. ¿Cómo le va, Jorge Pecker? ¿Cómo anda? ¿Cómo están, muchachos? Miguel, Aldo, un gusto saludarlos. Ya estoy instalado aquí en el Club General San Martín. Te voy a corregir algo, si me permitís, Miguel. Creo que vos te estás refiriendo al incidente que hubo, pero no post partido, fue durante el partido. Todavía se estaba jugando el partido cuando ocurre, supongo, quiero interpretar lo que vos decís, que te referís a ese incidente donde el picante Piedrabuena fue expulsado junto a otros jugadores, tanto de Belgrano como de Guaraní Antonio Franco, pero no fue post partido, fue durante el partido. ¿Estaba terminando, Jorge, no? Sí, faltaban 5 minutos. A tal punto que después del incidente se reanuda el partido. Ya Belgrano con 8 jugadores, con expulsados 3 jugadores. Lautaro Mendoza, Piedrabuena y Lautaro Martínez. Y por el lado de Guaraní fueron expulsados el autor del gol, Facundo Gómez, y Matías Iglesias, el número 8, y para mí el mejor jugador que tiene Guaraní Antonio Franco. Bueno, como bien decía Miguel, deportivamente no hubo una supremacía, yo que me animaría a decir en ninguno de los dos partidos, ni en el jugado en la cancha de Guaraní Antonio Franco, ni tampoco ayer. La verdad que Belgrano tuvo todo para ganar ayer, no digo no se le dio, no supo abrochar un partido con un penal a su favor, ejecutado por Lautaro Mendoza. Faltaban 10 minutos para terminar el partido. Belgrano tiene un penal, el marcador estaba 1-1, ejecuta Mendoza, ataca al arquero, da rebote, queda en el piso el arquero, Lautaro Mendoza capitaliza ese rebote, pero el remate se va desviado. Y después futbolísticamente fue bastante parejo. De igual manera, a Belgrano le viene pasando seguido esto de sacarse del partido. Fíjense que Daniel Niño está suspendido por una situación similar, y en la final del torneo de la Liga, en el torneo de primera, le pasó también algo similar, ¿no? Que se ven envueltos en un incidente bastante importante. Así que, bueno, se quedó afuera Belgrano, no jugó bien. Creo que abusó de los pelotazos a Piedrabuena y a Lautaro Mendoza, pero no obstante eso, vuelvo a repetir, para mí fue un partido parejo. No ha quedado de manifiesto en este cruce, en estos dos partidos, que Guaraní Antonio Franco sea superior a Belgrano, ¿no? Un cerrado 1-0 de local y un 1-1 más con pinta de 2-1 para Belgrano, que no supo, vuelvo a repetir, cómo definir el partido. Bueno, más allá lo del penal, cuando lo escuché dio un poco de bronca, porque bueno, eso lo llevaba a los penales, ¿no? Claro, con ese resultado de haber convertido Lautaro Mendoza, iba a ser 2-1 y iban a definir la cuestión por disparo de punto penal. Bueno, lamentablemente, este año hubo un solo equipo cursucuateño en este torneo. El año pasado tuvimos 3, ¿no? Claro, Barraca, Victoria y Belgrano. Claro, ahora tuvimos uno solo y bueno, tempranito, en este caso ya en el primer cruce, queda fuera Belgrano, nos quedamos sin participación hasta el próximo año en lo que tiene que ver con el regional amateur. Y los equipos posadeños en este caso se van a estar enfrentando entre ellos. Lo que no tengo bien es cuándo se van a
se van a estar enfrentando porque, insisto, por el tema de la fiesta, yo no sé si se va a jugar ahora o se va a jugar después y esas cosas Yo creo que se juega este domingo, Aldo, y después hay un después parate enero. por Navidad y se juega el otro domingo anterior a fin de año, digamos. Bien, bueno. Igual es El raro, ¿no? parate va a ser después del partido de ida. Sí, que es raro que se haga así, ¿no? Porque no era de esta manera. Pero bueno, qué sé yo. Sí, el domingo es 22, ¿no? Sí. Y bueno, después los planteles licenciarán a sus jugadores y vendrán ya para el primer domingo de enero. No, la revancha va a ser el primer domingo de enero, me parece. Ah, correcto. Correcto, ahora entendí bien. Claro, o sea, se juega este domingo la ida y el primer domingo de enero se juega la revancha. De igual manera, te digo, Aldo y Miguel, estuve hablando con un directivo de Guaraní, Antonio Franco, el presidente de la delegación, y me contó dos cosas. La primera, que se lo quieren llevar a Ramón Piedrabuena, pero no para ubicarlo en Guaraní, Antonio Franco, sino para ubicarlo en un equipo de Paraguay, que ellos tienen contacto. No me dijo el club, pero sí que ellos tienen mucho contacto y que habría un lugar para Ramón Piedrabuena. Amén de las trompadas y demás. Bueno, La igualmente, segunda que me contó, sí. ¿cómo? Igualmente una buena noticia para el chico, más allá de la elección que tuvo, ¿no? Claramente. Sí. Ahora te cuento, si querés, la reacción de Piedrabuena. Otra cosa que me contó es que la dirigencia de Guaraní, Antonio Franco, sabe que hasta acá llegaron. Así es, textual. Que no tiene chance. Nosotros sabemos que hasta acá llegamos. No podemos competir con Bartolomé Mitre, con este equipo que nos quedó, y más aún teniendo en cuenta que los expulsados para el cuerpo técnico son los dos mejores jugadores que tienen. El número 8 y capitán Iglesias, que para mí, yo verlo jugar realmente demostró la diferencia que tiene con el resto, con los otros 21, te digo. Y el número 4, que fue también expulsado, es el goleador del equipo, Facundo Gómez. El número 4, marcador de punta por el sector derecho, pero llega y convierte. En tiros de esquina o en tiros libres o pelota parada que hay, siempre lleva mucho peligro, y acá efectivamente el gol vino después de un córner y un cabezazo espectacular de este chico que tiene el número 4. Bueno, los dos han sido expulsados. Entonces me dice, no podemos competir con este marcador, con este. Y hay que ver cuántas fechas le dan y esas cosas. Bueno, hoy a mí me dieron 2. Sí, menos de eso no le van a dar. Menos de 2 no. Muy bien. Dentro de un ratito va a estar comenzando la jornada ahí. ¿A qué hora comienza? 8:30, ¿no? 20:30, sí, ya están los dos equipos en la cancha. Te cuento como dato curioso y anecdótico. Hoy debuta Pablo Bierzi, después de varios años de alejamiento de básquet. Regresa a la cancha. Regresa a la cancha. Número 15, Pablo Bierzi. Mira, bueno, y con respecto a el primer partido, ¿quién juega? Primer partido juega Veterinaria Bordeles con los porteñitos. Segundo partido, Queremos Lati Deportivo Agustín Argüello. Bueno, lindos partidos para ir a ver. Bueno, Está Gonzalito Coto Oria en este partido, ¿eh? Exactamente. Algunos, bueno, Jorge no, porque estaba en la cancha. Seguramente Miguel sí. Vio algo de lo que pasó en la definición del campeonato, alguna reflexión de lo que pasó con Talleres, por ejemplo, esa cosa. No vi nada, Aldo. Estuve trabajando con el Turf. Y ya regresé ya muy cansado y tarde.
contamos a la gente lo de Talleres lamentable, porque jugaba de local, tenía que ganar el partido, es cierto, no le iba a alcanzar después, Claro. pero bueno, finalmente Vélez salió campeón del fútbol argentino con muchísima autoridad. Me llamó la atención igual el resultado en Córdoba. Y otro resultado que estamos debiendo, 27 minutos pasaron de las 20, vos avisame cuando hay que vender, porque el sábado hubo semifinales, también no, el sábado hubo finales. Sí, hubo finales, Aldo. En séptima división, campeón Victoria, tras empatar 1-1 con el Deportivo Patita, y en definición por tiros del punto penal, se impuso el Club Victoria coronándose campeón. Eso, En cuanto a la categoría quinta, también acá perdió el Deportivo Patita, lamentablemente para ellos, ¿no? Bueno. Perdió las dos finales. Aquí fue campeón Villa del Parque, ganó el partido 3-2 y se coronó de esa manera campeón. Espectacular lo de Villa del Parque, la verdad, muy pero muy bueno, además jugando con chicos más chicos. Tiene un futuro enorme esta categoría de Villa del Parque, que le alcanzó con un equipo integrado, no te digo en su totalidad, pero un 50% son chicos que tienen 2 y hasta 3 años menos de la categoría. Eso sería séptima. No, eso es quinta. Ah, bueno, complicada la quinta división. Y en séptima, le ganó a Patita, y en séptima, ¿ibas a decir algo, Miguel? no, que era aclarar que era séptima, porque no habíamos dicho qué categoría era. Correcto. Nada más. La séptima de Victoria en este caso. Claro. Sí. Sorpresivo. Una muy linda jornada, Aldo. Una hermosa jornada de fútbol de inferiores, entrega de premios. Bueno, cuando estemos un poquito más tranquilos vamos a dar todo lo que fue goleadores, vaya menos vencida. Bueno, la verdad que fue una coronación de campeonato muy linda. Acá marcan los 3 minutos, si me dejan voy a sacar un par de fotos. Saque la foto nomás, tranquilo. Mosca, Sí. con respecto a la séptima que hablaban y a la quinta, lo de Patita no es una sorpresa, porque en los últimos años se vino trabajando mejor, indudablemente, No, y más allá de las finales perdidas, digamos, me parece que hay que rescatar, sobre todo por lo que nosotros decimos siempre de las ediciones juveniles, ¿no? sí, cuando decís no es una sorpresa, seguramente te refería a que haya llegado a la final. Exactamente, no que haya perdido, Claro. que haya llegado a la O sea, final. no, es porque en los últimos por la años duda viene para trabajando bien. la Que gente. sí, todavía algunos se enoja. Sí. Sí, porque coincido plenamente. Hay varios equipos, Aldo, en el caso de Villa Dolores, Patita, bueno, Victoria sabemos, que vienen Villa del Parque, bueno, Santa Rosa, equipos que vienen trabajando con los chicos hace mucho y bueno, tiene que haber un campeón, o sea, es así, Claro. pero eso no quita mérito a haber llegado a la instancia final, inclusive los equipos que quedaron en la etapa anterior, en semifinales, que también fueron grandes protagonistas y bueno, se define así, tiene que haber un campeón, pero el trabajo que vienen haciendo con los chicos es muy importante. Sobre todo por la contención, por lo que le dan a los chicos, en el sentido de que eso de la participación y sentirse parte de los grupos, la verdad es que ir a la cancha y ver lo que te transmiten esos chicos desde adentro es muy lindo. Sí, además no es fácil, no es fácil no solo armarlo, el tema de los grupos y esas cosas, sino la logística, todo tiene un costo para los clubes. Los padres a veces no se acercan lo suficiente para mi gusto, a veces, no digo que sea el caso, pero si se arma un buen grupo de padres y dirigentes detrás de cada categoría, seguramente se hace mucho más fácil, ¿no? Sí, y lo peor, hablando de que los padres no se acercan, seguramente hay muchos padres que sí lo hacen, obviamente que esa gente no está incluida,
Pero lo peor es los padres que se acercan al tejido los días de los partidos y eso y gritan barbaridades, o sea, yo creo que eso es más dañino todavía. Acercarse ahí es más complejo. Claro, y ahí empezamos con lo que para qué está el técnico, ¿no? Claro, por supuesto. Pero con Aldo, con error o con acierto, porque eso hay que entender, o sea, el que está fuera de la cancha quiere que su hijo, su nieto, su sobrino juegue, que sea el mejor, que sea el crack. Pero no siempre se puede, y la visión del técnico, aún equivocado, porque ponele que yo veo cosas que, fíjate, y vos sabés lo atrevido que soy, que pienso que Gallardo se equivoca un montón, y mirá quién soy para venir a opinar, pero te quiero decir, de afuera somos todos técnicos, lo que hay que estar adentro y vivirla, y hay que respetar y tratar de que el chico asimile eso, el respeto para con los técnicos. Los cuerpos técnicos. No, sí, sobre todo, porque además el tipo que está al costado de la cancha no es solamente el que está al costado de la cancha, sino el que está toda la semana, todos los entrenamientos, a eso que uno habitualmente no va, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero bueno, así que una buena noticia también para toda esta gente. Bueno, te cuento que el 22... Sí. Bueno, hay una carrera que se compraba gatera, que esa lamentablemente no se va a hacer. Sí. Sí. Porque los que compraron gatera no presentan caballos. Sí. Sí. Esa carrera se la da por ganada a Le Cornet, sí. Un caballo que viene a ganar en San Isidro hace 25 días, un hándicap. Sí. De Letú Chajarí. Por varios. Sí, por varios cuerpos. Así que bueno, ha ganado se ha disuelto la carrera, pero cobra el premio. El premio, ¿sí? Pero disculpa, pero corre igual, Pero corre y se hace una carrera muy importante para la gente del Tour, porque va a correr Chacorta y Chamán, serían de Corvette, Chacorta, sí. Y el Chamán, que están considerados los dos mejores caballos de Entre Ríos en la corta, y el domingo se van a estar enfrentando en Curuzú. Así que esa va a estar siendo una de las pruebas importantes del próximo sábado 22. Hay muchos más. Domingo. Lo vamos a ir del próximo domingo. Hay muchas más y seguramente las vamos a ir en este caso contando el viernes. Seguramente que vamos a tener un poquito más de tiempo. Sí, Aldo, sí. Cabe destacar que por lo que veo, lo que ponen, bueno, yo chusmeo los estados, ¿no? Porque usted sabe que no tengo otra cosa, que desde la primer carrera para mí van a ser caballos que pueden correr clásico en cualquier lado, ¿no? Sí, y hay una linda presentación del jockey en este cumpleaños. Estoy viendo fotos y videos de cómo está quedando la cancha, espectacular. No puede faltar nadie. El 22 de diciembre a festejar el cumpleaños del Jockey Club Fernando Irastorza. ¿Usted va a estar? Sí, estamos haciendo todo lo posible para estar y con algunas sorpresitas si se puede. Sobre todo para la gente del jockey, ¿no? Sí. Sobre todo para la gente del jockey, porque bueno, usted lo dijo hace un rato. El Pellegrini lo ganó un correntino, el tercer Pellegrini que gana, Martín Valle, el hombre de Montecaseros, y bueno, vamos a ver si podemos tener la chance de hablar un ratito con él. Y en la misma jornada que se corrió el Pellegrini, se corrió un clásico muy importante ganada por otro correntino. Claro, por Gonzalito Borda. Exactamente. Así que también es de Casero, ¿no? No, creo que no, Tengo entendido ¿Seguro? que es de una localidad cercana a Corrientes Capital. Puede ser, sí, puede ser. Valle Zacarías era de Montecasero. Bueno, Martín Valle es pariente de Anselmo.
Es sobrino. Exactamente. Sí. Sobrino de Anselmo Zacarías. Y si quiere más de lo que fue el fin de semana para los correntinos, el gol de Racing hecho. El gol de Racing. Y la figura del partido. Bueno, por un correntino que es curisucuateño de paso. Sí, de paso curisucuateño, sí. Sí. Bien, vendemos, ¿le parece? Sí. Y volvemos después con Jorge a la cancha, ¿sí? Si le parece, Marcos, vamos a ir a una pausita y ya regresamos. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú-Guatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú-Guatiá. Hacia adelante. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Aquella vez. 4 Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Cortita y al pie. Continuamos en Cortita y al pie. 40 minutos han transcurrido de la hora 20. Y tenemos, bueno, no sé si está Aldo, pero tengo la información de los resultados de la jornada del día sábado en el nocturno de Victoria, porque recordemos que las finales de séptima y quinta división se han jugado en cancha de Victoria en horas de la tarde. Empezó a las 17. Una vez finalizado eso, 21, el horario 21 horas, 21:30, comenzó el partido del campeonato que se está jugando, el campeonato nocturno. En el primer partido del día sábado 14, el primer partido de la noche, Villa Dolores le ganó 4-0 a Defensores de Fernando Adán, con goles, y escuche esto, Aldo, Darío Franco en 3 oportunidades para Villa Dolores y Jonathan Muñoz el otro. Imagínense el equipo que tiene Villa Dolores. Jonathan Muñoz el otro, el cuarto. En el segundo partido de la noche, Juveniles de Campo de Mayo y Santa Rita empataron 2-2, con 2 goles de Ezequiel Ojeda para Juveniles de Campo de Mayo. Los goles de Santa Rita lo hicieron Lucas Muñoz y Matías Farray. En el tercer y último partido de la jornada por la zona G, Deportivo Agustín Argüello le ganó a Deportivo Mario 5-1. Los goles para Deportivo Agustín Argüello lo hizo Matías Mesa, Eduardo Duarte. Para Deportivo Mario puso 2-1 Jorge Zavala
después aumentó Mauricio Velázquez para Deportivo Agustín de Argüello y otro conocido nuestro, Cristian Solís, en 2 oportunidades para Deportivo Agustín de Argüello para cerrar esta jornada nocturna 5-1 ganándole a Deportivo Mario. Esos fueron los 3 partidos que se han jugado en el nocturno de Victoria. Sí, Aldo, ¿estamos? Sí, yo estoy aquí y seguramente Jorge ya con alguna cosa de lo que está pasando en la cancha, Jorge. Sí, acá estamos en el primer periodo ya, 6 para Veterinaria Bordeles, 7 para los porteñitos. Si ustedes quieren, vamos con la planilla de cada uno de los 2 equipos. Arbitraje de Camila Molina y Ricardo Felipe Cáceres, ya están jugando en el primer periodo estos 2 equipos, Veterinaria Bordeles y los porteñitos. Muy bien. Recordemos también que mañana va a haber jornada, ¿no? Mañana también, sí, hay otros 2 partidos. Así que abundante actividad va a haber con respecto a ese campeonato que cuenta, claro, con la participación de 14 equipos, ¿no es cierto? Mañana también va a haber fútbol de barrios. Hubo anoche una jornada, una vez que terminó el partido por el torneo federal. Me quedó pendiente explicarles, si quieren, brevemente, la reacción del picante Piedrabuena ayer en el partido. Recibe ahí frente al mástil, ¿no? Mitad de cancha, digamos. Bueno, atacaba Belgrano hacia el arco que da espaldas a la calle Montecaseros. La pelota la tenía Piedrabuena y desde atrás una falta descalificadora de un jugador de Guaraní, Antonio Franco, que lo bajó, no lo partió al medio, la verdad, porque es fortísimo ese Piedrabuena. Una clara falta de roja, y le podés sacar dos rojas, mejor dejamos, ¿no? Bueno, y el árbitro le saca la tarjeta amarilla, porque hasta ahí Piedrabuena no había reaccionado. Reacciona cuando ve la tarjeta amarilla en la mano del juez, pero no reacciona contra el árbitro, reacciona contra el jugador. Claro, que le había hecho la falta, ¿no? Y bueno, ahí por supuesto fue trompadas y trompadas. Ahí no le perdonaron a nadie. Incluso había un integrante del cuerpo técnico de Guaraní que quedó en el piso y bueno, lo pisotearon, porque claro, las corridas fueron bárbaras, y algunos no se daban cuenta que había uno caído ahí, porque eran tantos. Yo alcancé a contar 14, 15 policías en ese momento allí dentro del campo de juego. La verdad fue una lástima. ¿Cómo? Menos mal que había policías, porque... Sí, menos mal. Menos mal. Pasa en otros lugares donde a veces no ponen policía. La verdad que una lástima, Aldo, porque era un partido tranquilo, que lo iba ganando Guaraní Antonio Franco, que se lo empató Belgrano, tuvo después, antes de ese incidente, la oportunidad de ponerse 2-1 con el penal ejecutado por Lautaro Mendoza, pero el partido era tranquilo, no había expulsados, poquísimos amonestados, no había nada. Y que bueno, siempre hay algo que enciende la mecha y pasó eso, ¿no? Una verdadera lástima, la expulsión por sobre todo porque vaya donde vaya va a tener que purgar esas fechas de suspensión. Aclaramos que por más que vaya al Paraguay o que vaya a donde sea a jugar, esta fecha de suspensión del Consejo Federal las va a tener que cumplir donde vaya, No, o sea, se va a salvar. Claro, no importa en qué liga, pero va a tener que cumplir. No importa en qué liga, no importa qué torneo sea, siempre que sea un torneo provincial, o regional, o federal, no así, ¿no es cierto?, en un campeonato local, porque es igual que la Copa Libertadores y el torneo de AFA, ¿no es cierto? Si te expulsan en el torneo de AFA, podés jugar Copa Libertadores. Si te expulsan en Copa Libertadores, podés jugar en el torneo de AFA. Bueno, acá es exactamente igual, ¿no? Campeonatos de liga no, pero campeonatos
organizado por el Consejo Federal, va a tener que purgar para mí 2 fechas mínimo de suspensión. Bien, Jorgito, completito. Seguramente vamos a seguir el miércoles conversando de esta situación, porque no solo de Belgrano, sino de todo lo que fue sucediendo y lo que va a pasar con algunos jugadores que vinieron para este regional, si se quedarán o no para la próxima temporada en el club aurinegro, que seguramente le dará descanso a su plantel, pero enseguida nomás, mitad de enero, comenzarán a trabajar de nuevo los planteles de la primera división, supongo. Sí, hay que ver quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. Yo creo que tiene que haber alguna depuración, tiene que haber alguno que no haya conformado tanto como sus antecedentes. Hay que ver cómo reacciona Dani Gómez con la suspensión. Esta fue una con su lesión, digo. Esta fue una baja importantísima para Belgrano. Todos lo conocemos a Daniel Gómez, la clase de jugador que es, la experiencia que tiene, el roster que tiene. Bueno, vamos a ver cómo vuelve, si es que vuelve, qué tipo de lesión tiene. Y yo creo que hay un par de jugadores que no han rendido de acuerdo a los antecedentes que traían. Yo creo que tiene que haber algún recambio, tiene que haber. Bueno, estaremos atentos. Moscarela, ¿usted tiene alguna información de cuándo van a empezar a trabajar algunos planteles? No. ¿De primera división? Todavía no. No. Tengo información de lo que puede llegar a ser algo que es muy importante para el fútbol de Cruzú. Por ejemplo. Se está haciendo en este momento la asamblea de la Liga de Fútbol General Belgrano. En este momento está reunida y a partir de hoy va a tener nuevo presidente la Liga de Fútbol General Belgrano. Se trata del señor Iván Ledesma. Que ella estaba en la comisión. Sí, pero no como presidente. No, por eso sí. Iván, ¿por qué digo que va a ser, a pesar de que se está realizando la asamblea? Porque es única lista. Muy bien. ¿Y quién lo acompaña, se sabe? No sé, tengo algunos nombres, pero vamos a tratar de invitarlo a Iván que venga a visitarnos en el programa y que nos cuente su proyecto y lo que vio anteriormente y porque está bueno para ser el que ya estuvo adentro puede haber visto algunos errores y si en su mandato puede corregir o algo parecido. Prácticamente la misma lista, muchachos, hubo algún enroque y nada más. Yo me olvidé al comienzo de mencionar, muy bueno lo de Miguel. Iván Ledesma va a ser presidente. Ayer en la cancha de Galeano estuve hablando con Andrés Galeano. Andrés Galeano es el único que hasta ayer estaba dudando si continuaba en algún cargo en la liga o no, pero había, según sus palabras, 90% de posibilidades de que no continúe. Y bueno, estaba pensando, pero más no que sí. Terminó el primer periodo acá, muchachos, 9-8, están ganando los porteñitos a Veterinario Borderes. Primer periodo, pero Mini Vázquez. ¿Cómo? Parece Mini Vázquez. Sí, muy poco goleo. No. Pero bueno. Moscarela no le pegan ni al lado, Moscarela. No. Jugamos nosotros lo mismo. No. Tiene que pensar más positivo. Tiene que decir que las defensas son muy buenas. Muy buenas defensas. Claro. Muy buenas defensas. Claro. Y tiene razón. Sí. Las defensas le ganan a los ataques. Exactamente. Hay que pensar así. Una muy buena defensa puede ganar campeonato también, ¿eh? Totalmente. Yo creo que esto pasa algo porque por el sistema de campeonato, por el sistema de puntajes y demás, el primer periodo siempre juegan ya para completar lo que tiene que jugar cada uno, ¿no? El partido generalmente comienza después de eso. Ahora va a empezar el partido. Puede ser, sí. Después del tercer cuarto, sobre todo. Sí, sobre todo después del tercer cuarto. Muy bien. Jorge, ¿te liberamos?
como ustedes dispongan, no hay problema. Sí, te liberamos el miércoles, seguimos hablando de deporte aquí en Cortita y al Pie. Liberado Jorgito, hacemos una tanda y nos despedimos con Miguel. Abrazo. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú-Guatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú-Guatiá. Hacia adelante. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Dr. Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Cortita y al pie. Bueno, queda muy poquito tiempo ya para finalizar nuestro programa. Aldo, sí, ¿no lo tenemos, Aldo? ¿Aldo? Bueno, no importa. A nivel nacional, vamos a ver si nos conectamos con Aldo nuevamente. A nivel nacional, River está dentro de la Copa Libertadores con los resultados que se dieron ayer, porque hoy es información, porque hasta ayer, hasta antes de disputarse los partidos en primera división, no se sabía a ciencia cierta el futuro de los grandes del fútbol argentino. River y Boca me estoy refiriendo. En el caso de River está clasificado dentro de la Copa Libertadores y Boca está también ahí. Dice que está llamando. Boca está en el repechaje. Una oportunidad más que tiene Boca para ingresar a la Copa Libertadores, seguramente con el potencial que tiene Boca Juniors. Va a estar va a superar va a superar este trance, digamos, de poder clasificar a la Copa Libertadores. Bueno, vamos a tener seguramente el próximo miércoles toda la información de lo que nos va a dejar hoy y mañana el básquetbol de verano del club, de la organización del Club San Martín, y también lo que van a dejar la jornada seguramente desde el fútbol nocturno que está realizando el Club Belgrano y el Club Victoria. Bueno, Aldo, estamos en la parte final. Hay jornada en los dos, ¿no? No tengo la programación. No sé si usted tiene ahí la programación de Victoria. Creo que tengo por acá, sí. No tengo los resultados nomás.
tengo los resultados. Estamos iguales porque estamos en el mismo... Sí. Lo que tengo yo es la programación del básquet. ¿Para mañana? Sí, para el martes. Ajá. 17, autoservicio Leo Ariel frente a Vázquez Champán. Yo creo que tiene que ir a ver por el nombre nomás. Y el rejunte frente a Timao Fútbol Club. Parece más un equipo de fútbol que otra cosa, pero bueno, veremos. Por ahí nos sorprenden. 20:30 mañana el torneo del Club San Martín. Autoservicio Leo Ariel, Vázquez Champán. Y el rejunte frente al Timao. Y hoy están jugando Veterinaria Bordere, los porteñitos. Está ganando los porteñitos 9-8. Cremolati y Deportivo Agustín Arguello, el segundo partido en el Club San Martín. Gestióneme la acreditación, por favor, porque voy a tratar de ir. No sé si me dará el tiempo hoy a mirar algo y si no, mañana voy a tratar de ir. Está gestionada con el presidente el otro día. Está gestionado. Bueno. Que nos estuvo visitando... Nos estuvo visitando Ignacio Gelmi en los estudios y estuvimos hablando precisamente de este torneo y de los 14 equipos que están participando de este campeonato. Obviamente se va a jugar lunes, martes, miércoles y viernes, creo que esta semana. Va a haber muchos partidos, porque recordemos que la semana que viene está el impasse de Navidad, y al ser tantos partidos van a tener que tratar de llegar lo más rápido posible a jugar los cruces, ¿no? Van a tratar de terminarlo antes del 20 de enero el torneo, para que todos los chicos que están de vacaciones, que vienen a participar, además de las vacaciones en su casa, participan del torneo, puedan terminar el torneo del Club San Martín, que este año se llama Colombo y Maliano Sociedad Anónima. Bueno, Aldo, ¿sí? No quiero cortar lo del básquet, pero nos queda muy poquito tiempo y tengo la lista completa de la Liga de Fútbol General Belgrano. A ver. Recién hecha, la tinta todavía no se secó. Bueno, presidente Iván Ledesma. Correcto. Vicepresidente Alberto Jorge Arce. ¿Sabe quién es, no? Sí, pues, el de Deportivo Patita. Correcto. Secretario María Lourdes Ledesma. Prosecretario Julia Valentina Areco. Tesorero Fernando Aníbal Domínguez. Fernando Aníbal Domínguez larga la presidencia y agarra la tesorería. El chiqui, está bien. Así nomás. En Roque. No largan. Bueno, está bien. Un saludo para Chiqui. Pro tesorero María del Carmen Holguín. Vocales titulares Marina Luján Fontana. Vocal segundo Alberto Miguel Wolf. Daniel Horacio Fernández y Joel Martín Luque. Bueno, me gusta que haya muchas mujeres en la lista. Hay bastante, ¿eh? Me gusta. A mí no sé si tanto, pero bueno. No, ¿por qué? Póngale. A mí me gusta. Son más ordenados. Sí, en la casa. Más o menos. Más o menos. Claro. Lo suyo es para llevarlos presos. A mí me gusta así porque ordenan los platos, ordenan la ropa. No podés. Hay fútbol femenino, básquet femenino. No, está bien. No, aparte, conozco prácticamente a toda esta la gente que está integrando y sé de la eficiencia y la capacidad. Es una broma, Aldo. Una broma. Bueno, listo. Bueno, estamos... Gracias para Marquito. ¿Usted lo despide? Sí. A Marquito y a Gerardo, ¿no? Correcto. Bueno, gracias. ¿Tocaban juntos? ¿Usted sabía, no? ¿Cómo? ¿Tocaban juntos? Ah, ellos sí. Sí. Tocaban, sí. Sí. Sí, porque... Por ahí pueden hacer algo con Jorge. Todos músicos son los nuestros. Claro. Menos yo. Nosotros podemos tocar ¿cómo se llama? El timbre. El timbre o no, el otro, ese que tocan todo, Marquito, ¿cómo se llama? ¿El bajo?
No, el bajo es difícil. ¿El güiro? Ese que toca el entrenador de básquet. Bueno, nos vamos, Aldo. Nos vemos, dale. Bueno, gracias, Aldo. Gracias, Marquito de los controles, Marco Favotti, Gerardo Blanco, un saludo grande desde no sé qué parte de la ciudad, trabajando con nosotros. Para todos, muchas gracias por estar. No se olviden de participar de la camiseta de Joaquín, mandando mensajes, manden mensaje y van a estar participando del sorteo de la camiseta de Joaquín Escobar. Gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo miércoles. Cortita y al pie.